Bueno, boas tardes a todos, a todas. Imos a continuar coas xornadas, agora para falar con Dolores sobre... Sí. Sí, sobre a protección xurisdiccional do patrimonio cultural e concretamente sobre un tema moi concreto que é a responsabilidade patrimonial. Bueno, para mí es un orgullo presentar a Dolores Rivera, que para mí es un referente dentro de las mujeres dedicadas al mundo del derecho. Es la presidenta de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. No digo desde cuándo, porque esto no tiene relevancia. Es diplomada en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene numerosa experiencia docente. Desde 1996 al año 2013 fue profesora en clases y módulos prácticos en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 2006 a 2015, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, vinculada al Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado, impartiendo docencia en materia de Derecho Administrativo. Desde 2013 a 2015 es profesora en el Máster de Abogacía de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde el 2013 al 2015 también profesora del Máster de Derecho de las Administraciones Públicas e Instituciones Públicas de la OSC, y desde 2013 hasta la actualidad imparte clases y módulos prácticos en el Máster de Abogacía de la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene, no puede hacerlo, multitud de publicaciones y de participaciones en cursos. Voy a destacar, por su relación con el patrimonio cultural, la publicación Procedimiento de Declaración de Bienes de Interés Cultural, Aspectos Procedimentales y Ejercicio de la Acción Pública, en el Centro Cuadernos Digitales de Formación, volumen 57, y, por ejemplo, es organizadora, me consta, y directora del curso La protección del patrimonio histórico y su conexión con el régimen urbanístico, que forma parte del plan de formación del Consejo General del Poder Judicial y que ya ha sido este año la segunda edición, hubo otra en el año 2019. Ha participado también en cursos, jornadas de actividades formativas, tanto organizadas por la propia Dirección Xeral de Patrimonio Cultural como por la Escuela Galega de Administración Pública. Sin más, os dejo con Dolores. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Sí, está conectado. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, al Consello Galego da Cultura y, por supuesto, también a la directora de estas jornadas, a Isabel Novo, por invitarme a participar en ellas, porque además esta es una invitación que me permite, que me da la oportunidad de valorar o poner en valor el trabajo que desarrolla esta institución, ¿no? No solamente a través de la labor consultiva, sino también a través de la labor de asesoramiento. El Consello de Cultura Galega ensalza los valores del pueblo gallego, nuestros valores, nuestro patrimonio y también nuestra cultura. ¿Y cuál es mi aportación en estas jornadas? Bueno, pues mi aportación consiste en dar a conocer el criterio de los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa sobre las posibles vías de compensación económica de los daños y perjuicios que derivan de las limitaciones impuestas por la normativa sectorial de protección del patrimonio cultural. Y para hablar de esto, a lo largo de mi exposición, vamos a partir de un principio, ¿no? A partir de un principio de una afirmación que se extrae de la propia Constitución, del artículo 46, que es la que impone a los poderes públicos el deber, la obligación de garantizar la conservación del patrimonio cultural. Y, evidentemente, esta obligación es la que supone la necesidad de elaborar normas que impongan estas limitaciones al derecho de propiedad y, por tanto, es muy importante saber si esas limitaciones, esos perjuicios y daños que derivan del cumplimiento de estas limitaciones son susceptibles de algún tipo de compensación económica. Para adiante, para atrás, eu estaba acostumbrada a darlle o cursor. Con el enter yo creo que te va bien. Correcto. E non hai por... Vale, sí, pues casi. Moi ben, moi ben. Vale. Bueno, a ver, dende logo podemos decir que
e que eu desenvolveme moito millor, sei falar, por suposto, galego, gústame moito o galego, pero como, bueno, a lingua nai e como a lingua na que me desenvolvo todos os días é o castelán, penso que vou a estar máis cómoda, bueno, falando en castelán, ese vai ser simplemente o motivo, porque vou a estar máis fluida na exposición e non me trabuco tanto, e ademais non tendes moito que criticar coa lingua, porque cometo moitos erros falando en galego. Bueno, entonces, como decía, en muchas ocasiones la titularidad de bienes protegidos, bien sean bienes declarados de interés cultural o bienes catalogados, supone un verdadero quebradero de cabeza para sus propietarios, ¿no? Y esto es lo que da lugar a que leamos noticias como esta, o que asistamos también a anuncios publicitarios de empresas inmobiliarias como este, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque las limitaciones afectan a todos los titulares, a los poseedores, y no solamente de bienes declarados de interés general o de bienes catalogados, de bienes protegidos en general, sino también de los bienes ubicados en su entorno de protección. Yo aquí no voy a hablar del deber de conservación que pesa sobre los propietarios, ni por tanto de esa posibilidad de compensación económica de los perjuicios que derivan de la obligación, del cumplimiento de ese deber de conservación. Yo me voy a centrar en esta intervención de hoy en la promoción inmobiliaria, es decir, ¿en qué supuestos y bajo qué circunstancias el promotor de unas obras privadas que en el desarrollo de su actividad se encuentran con estos obstáculos en la ejecución de las obras, digo que en qué circunstancias y bajo qué circunstancias y en qué supuestos ese sacrificio puede tener una compensación económica? Y para eso vamos a seguir este guión. En primer lugar, me referiré, aunque sea brevemente, a la difusa distinción o separación de lo que es la privación de un derecho patrimonial y lo que es la delimitación legal, amparándose el legislador, es decir, la delimitación legal que se hace del derecho de propiedad, amparándose el legislador en la función social que debe de cumplir. Esa función social, ese concepto jurídico indeterminado, que muchas veces los juristas, cuando tenemos que aplicarlos, no sabemos en qué alcance tenemos que darlo a la hora de ver, en el caso en particular, cuál es la proyección que se le debe de dar a la hora de buscar una solución correcta. En segundo lugar, también veremos que en muchas ocasiones, cuando el particular o el promotor inmobiliario quiere acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial para solicitar una indemnización de los daños y perjuicios, la Administración primero y luego también los tribunales, para rechazar estas solicitudes, acuden a la inexistencia o apelan a la inexistencia de un daño antijurídico. También en este primer bloque hablaremos de la conexión con el ámbito urbanístico y la procedencia de indemnización de las vinculaciones singulares. Aquí estamos hablando de un ámbito de protección en donde se produce un claro enfrentamiento entre intereses privados y los intereses públicos, ¿no? Que a su vez se traduce en un claro enfrentamiento entre lo que por una parte es la conservación del patrimonio y por otra parte lo que es el desarrollo urbanístico. Y además hay que tener en cuenta que en esta materia las normas sectoriales de protección del patrimonio no suelen recoger fórmulas de equidistribución, ¿no? De manera que, a diferencia de lo que sucede con el ámbito y con las normas urbanísticas, de manera que si se producen vinculaciones singulares hay que ver a qué normativa podemos acudir, si el promotor puede acudir a esa normativa para pedir una indemnización, porque la aplicación de la normativa sectorial también puede dar lugar a vinculaciones singulares, como luego veremos, que serán susceptibles de indemnización siempre y cuando se cumplan los requisitos que el Tribunal Supremo establece. Y luego sí que en un segundo bloque de mi intervención me voy a referir en especial a las cautelas arqueológicas que tantos quebraderos de cabeza dan de parte a parte, no solo al promotor inmobiliario, sino también a la Administración pública a la hora de imponerlas y a la hora de valorar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial o de reintegro de los gastos en los que incurre el promotor inmobiliario. Es muy importante hablar de la protección del patrimonio arqueológico. Aquí yo creo que va a haber una intervención sobre esa materia, y ya aquí podemos adelantar, bueno, pues qué vías de compensación económica se arbitran en la normativa para poder, digamos, compensar esos sacrificios por tener que seguir esas cautelas arqueológicas.
Pero para poder comprobar cuáles son esas posibles vías de compensación económica, lo primero que vamos a tener que saber es cuándo hay una actuación arqueológica preventiva y cuándo es una actuación arqueológica de urgencia, lo que conocemos como hallazgos casuales, porque las fórmulas de indemnización o de compensación económica no van a ser las mismas. Y también cuando las limitaciones al derecho de propiedad o las cautelas arqueológicas derivan directamente del planeamiento urbanístico, aquí es muy importante el papel que juegan los ayuntamientos. Por tanto, también dedicaremos un apartado a ver cuál es ese papel de los ayuntamientos. Y por último, haremos un repaso a algunas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia que dan respuestas a reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios por la vía de la responsabilidad patrimonial y comprobaremos que algo que es lo que va a estar latente a lo largo de toda mi intervención. Y es que cuando hablamos de responsabilidad patrimonial o cuando hablamos de una indemnización o un reintegro de gastos en toda esta materia, la solución no es una solución, no puede ser nunca una solución unívoca, sino que va a ser casuística. Toda la materia de responsabilidad patrimonial es una materia muy casuística. Hay que atender siempre a las circunstancias de cada caso para ver si la respuesta tiene que ser o la solución tiene que ser estimatoria o desestimatoria, ¿no? Muchas veces decimos que hay sentencias que son contradictorias. Bueno, yo no digo que a lo mejor en casos exactamente iguales, que algunas respuestas de distintos tribunales pueda existir alguna respuesta distinta, ¿no? Pero lo normal es que si hay una respuesta diferente es porque también obedezca a escenarios, es decir, los escenarios que se están analizando en cada una de estas sentencias también sean diferentes. Bien, cuando hablamos de la protección del patrimonio cultural y, en definitiva, cuando hablamos de cualquier ámbito de la actividad administrativa que sea merecedora de una protección especial, como sucede, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente, todos sabemos que el ejercicio de la potestad normativa y, en general, el ejercicio de las potestades de planificación supone el establecimiento de limitaciones que, cuando hablamos de patrimonio cultural, son limitaciones principalmente al derecho de propiedad, ¿no? Estas limitaciones y estas prohibiciones, y en su caso las sanciones que las normas prevén para el caso de que no se cumplan con ellas, están presididas por un principio que es el principio de defensa del patrimonio cultural. No podemos desconocer que nos encontramos ante una riqueza que se denomina, que conocemos como una riqueza frágil, y que esa fragilidad es precisamente la que justifica la labor tuitiva y la labor protectora de los poderes públicos. Una labor tuitiva y protectora que no solamente le corresponde a los poderes públicos, que nos corresponde a toda la ciudadanía, a todas las administraciones públicas y también a toda la ciudadanía. El Tribunal Constitucional, un poco valorando esta finalidad última de estas normas que imponen estas limitaciones, porque evidentemente hay que imponerlas, acude al criterio y a la función social que debe de cumplir el derecho de propiedad para, en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, desestimar recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra leyes que imponen estas limitaciones. Y esto, el alcance de la función social de la propiedad que analiza el Tribunal Constitucional, no solo es exclusivo del Constitucional, sino que también es propio del Tribunal Supremo cuando tiene que analizar, por razones de competencia, tiene que resolver los recursos interpuestos en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Desde sentencias ya muy antiguas, como es esta que citamos del año 1989, ¿en qué se fija? Se fija en la función social de la propiedad. Entonces dice, no podemos decir que estas limitaciones merezcan ningún reproche desde el punto de vista constitucional, porque el derecho de propiedad tiene que cumplir una función social que forma parte, que es parte integrante del derecho mismo. Estos son varios ejemplos de lo que estamos aquí diciendo, es decir, son ejemplos de sentencias en donde el Tribunal Supremo aplica esta doctrina de la función social del derecho de propiedad para dar lugar a desestimaciones, bien de recursos de inconstitucionalidad, en el caso de la sentencia del año 89 del Tribunal Constitucional, bien
de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en estas sentencias que, bueno, pues veis que la última de ellas es bastante reciente, bueno, la última que se cita es bastante reciente, el mes de mayo del año 2021, a propósito de el recurso de inconstitucionalidad de la ley murciana de recuperación y protección del Mar Menor. Quizás en este análisis judicial de la función social de la propiedad nosotros lo tenemos muy complicado. Es muy difícil. Es decir, cuando hablamos de la función social es un concepto jurídico indeterminado y quizás la dificultad radica principalmente en comprobar que esa privación o esa limitación al derecho de propiedad no llegue a desnaturalizar el derecho de propiedad y no llegue a afectar a su contenido esencial. Porque si es así, entonces sí que estamos hablando de un despojo, como dice también en la sentencia de Constitucional, esta última que citamos, supondría un despojo de situaciones jurídico individualizadas que sí serían susceptibles de una compensación económica. Uy. Ahora sí que me... Ya está. Bien, ¿y si el análisis de las limitaciones lo hacemos no desde la perspectiva de la función social, del derecho de propiedad, labor muy compleja, como acabo de decir, sino que lo hacemos desde el punto de vista de la antijuridicidad del daño? ¿Cuál es la regla general? Bueno, pues la regla general nos la da la Ley 40/2015 en su artículo 32. Pasa que, claro, esto es una regla que le gusta a la Administración, pero no es una regla que le gusta al promotor inmobiliario o al particular titular de estos bienes en general. Porque la regla general, que es en la que se ampara la Administración para rechazar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, es que existe obligación de soportar el daño cuando se produce en cumplimiento de una obligación legal. De manera que si es la ley, la norma legal, la que impone esa limitación y, por tanto, impone al administrado el deber de soportar el daño, entonces no hay deber de soportar el daño, valga la redundancia, y, por tanto, no hay derecho de indemnización. Bueno, esta regla es una regla que ha sido muy socorrida para los tribunales, sobre todo los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo. Aquí cito alguna de esas sentencias. Bueno, me cito unas primeras del año 89, luego sí que es verdad pues, que ahí está del año 2010, posterior, y hay otras posteriores, ¿no? Pero bueno, tampoco se trataba aquí de citar todas las que la recogen. Y estas sentencias parten de dos premisas. En primer lugar, parten del objetivo de las limitaciones y, en segundo lugar, parten del alcance de la norma que recoge estas limitaciones. Entonces, dice el Tribunal Supremo, bueno, si el objetivo de las limitaciones es la defensa del patrimonio cultural, a la postre estamos tendiendo a buscar una satisfacción de un interés público, con lo cual ya está justificado esa limitación y hay una obligación de soportarla. Y después también van al alcance de la norma. Y dice, hombre, y si estamos hablando de un alcance general de la norma, pues entonces claro que hay una obligación de soportar el daño por parte de cada individuo que integra el grupo de afectados por la norma, ¿vale? Pero estas sentencias, que repito, no son las únicas, simplemente son un ejemplo de las que siguen esta regla general, estas sentencias no constituyen un cuerpo de doctrina uniforme que se haya mantenido durante todos estos años de una forma consolidada. ¿Por qué? Porque luego hay otra tendencia, hay otro cuerpo de doctrina que se recoge en otras sentencias del Tribunal Supremo, y cuando hablo del Tribunal Supremo, pero también de otros tribunales, tribunales superiores de justicia, de juzgados, etcétera, etcétera, de las que son ejemplo esta que estoy citando del 28 de octubre del año 2015. En este otro grupo de sentencia, aquí ya se atisba una tendencia hacia la objetivación del daño, ¿no? hacia la objetivación de la responsabilidad de las administraciones públicas. ¿Por qué? ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Claro, también estamos hablando, ojo, de situaciones en donde sí que ya es mucho más, digamos que el daño y el perjuicio por el que se reclama es mucho más grosero, ¿no? Estamos ya hablando de situaciones de paralizaciones de obras por un lapso de tiempo muy, muy prolongado. Bueno, ya situaciones que dices tú, bueno, aquí hay que buscar una solución. Tampoco no vamos, ¿no?, a repercutir todo ese daño a cargar, al propietario o al promotor inmobiliario con todo el daño que supone toda esta situación, ¿no? esta
el cumplimiento de esta limitación o de estas obligaciones que impone la normativa sectorial. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Bueno, pues si aquí estamos hablando de la satisfacción de un interés general, es decir, estamos hablando de la satisfacción de un interés colectivo, es decir, nos estamos beneficiando todos, y si nos estamos beneficiando todos, entonces vamos a crear una doctrina que es la doctrina de la socialización del daño, de manera que todos también tenemos que contribuir en ese daño. Es decir, no dejemos que sea solo el propietario el que lo soporte, sino que entre todos tenemos que soportarlo, de manera que, claro, que hay que indemnizar por esos daños y perjuicios al propietario, ¿no? Estas sentencias, que hay muchas, y bueno, la Xunta de Galicia conoce unas cuantas que le hicieron bastante pupa, estas sentencias, por ejemplo, la del año 2015, el caso de Vigo, estas sentencias a mí me recuerdan mucho al principio de solidaridad que los tribunales hemos estado y seguimos aplicando cuando analizamos supuestos de responsabilidad patrimonial por negligencia sanitaria, es decir, por asistencia sanitaria, de la administración sanitaria. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. El caso de una persona que, siguiendo las campañas de vacunación, ahora que tenemos la campaña de vacunación, ya no digamos de COVID, vamos, que eso sería perfectamente aplicable lo que voy a decir yo ahora, a la vacuna del COVID, sino también a la vacuna de la gripe. Tenemos unas campañas de vacunación, nosotros, atendiendo a esas campañas de vacunación, nos vamos a vacunar y ocurre que nos causan daño, la vacuna nos causa un daño, claro. La vacuna de la gripe, cuando causa daños, hombre, salvo que sea simplemente un eczema o eso, pero cuando causa daños puede llegar a causar daños muy graves, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, que luego deja secuelas muy importantes. Entonces, estos casos llegaron a los tribunales y decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí la Administración actuó correctamente? Claro que actuó correctamente la Administración, tanto a la hora de sacar adelante la campaña como a la hora de administrar esa vacuna, porque la vacuna estaba perfectamente administrada. No había ningún tipo de problema en la ejecución, en lo que es la maniobra o la que era la praxis de la administración de la vacuna. Pero claro, esto casi es muy parecido como lo que conocemos como el daño desproporcionado. Y dices, bueno, pero oiga, ¿yo qué pasa? Es decir, ¿yo qué hago? Yo me someto a la vacuna en beneficio de la salud pública en general, entonces dice el Supremo, vale, pues vamos a aplicar el principio de solidaridad. Si usted ha sido solidario y se ha sometido a la vacuna y ha sufrido un daño, nosotros le vamos a indemnizar por ese daño, ¿no? Entonces, sí que cuando surge esta doctrina de la socialización de los daños, pues a mí me recordó esa doctrina del principio de solidaridad aplicada en el ámbito de la administración sanitaria. Bien, entonces ya sabemos cuál es la regla general en el ámbito en el ámbito que estábamos viendo, la responsabilidad patrimonial, y cuál es la regla general en el ámbito urbanístico. Bueno, pues viene a ser la misma. Es decir, el artículo 32 nos da una regla general en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, que en principio hay una obligación de soportar el daño, en principio, hay esa obligación de soportar el daño. Bueno, pues en el ámbito urbanístico hay una regla equivalente, que es la que se recoge en el artículo 4.1 del texto refundido de la Ley del Suelo del año 2015. Si cito aquí el artículo 35b, de la Ley del Suelo anterior, del texto refundido anterior del año 2008, es porque todavía se sigue invocando este precepto cuando se trata de reclamar daños y perjuicios derivados de situaciones anteriores al año 2015, ¿no? ¿Cuál es la regla general? Bueno, pues si tenemos algún tipo, si hemos sufrido algún tipo de perjuicio derivado de los procesos urbanísticos, es decir, algún tipo de alteración en el estatus de bienes inmuebles de los que somos propietarios derivado de un proceso urbanístico, en principio, la regla general es que no tenemos derecho a indemnización. Pero hay excepciones. Hay excepciones. El artículo 4.1 ya finaliza diciendo que la determinación no confiere derecho a exigir indemnización, es decir, la determinación de las facultades y derechos y deberes del derecho de propiedad no da derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. Y uno de los casos es precisamente el de las vinculaciones singulares. Y así lo dice expresamente el artículo 48, el apartado B. Habla de las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa. Y esto es aplicable cuando hablamos de la protección de patrimonio cultural. Pues claro que es aplicable. Pensemos, por ejemplo, en un plan que cataloga un bien
debido pues, a sus valores históricos, culturales, arquitectónicos, etcétera, etcétera, ocurre que lo cataloga y le da, consolida la edificabilidad y, por tanto, nosotros ya no podemos hacer ningún tipo de manipulación, ni alteración de ese bien debido a esa catalogación, ¿no? Pero ocurre que esa limitación de la edificabilidad hace que esa edificabilidad a la que ahora ya queda sometida esa edificación es inferior a la que tienen los bienes ubicados en el entorno. Cuando digo bienes ubicados en el entorno, ojo, no me refiero a bienes que estén ubicados geográficamente en el entorno, sino bienes que sean de las mismas características, ¿no? Entonces, en este caso, aquí sí que estaríamos ante una vinculación asegurar que sí daría lugar a una indemnización. Esto ya ha sido tratado en muchas sentencias, tanto por el Tribunal Supremo como por Tribunales Superiores de Justicia. Ejemplo de ello lo tenemos en estas dos del año 2017-2018 respecto de los planes generales de ordenación urbana de Plasencia y de Las Palmas de Gran Canaria, y en estas sentencias es donde el Tribunal Supremo ya dice cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que esas vinculaciones singulares sean susceptibles de indemnización. ¿Cuál es la primera? Dice, que una ordenación urbanística ocasione una restricción del aprovechamiento urbanístico. Y, en segundo lugar, que resulte imposible compensarla a través de técnicas de distribución de beneficios y cargas de planeamiento. Lo que decíamos al principio, que en la normativa sectorial de protección de patrimonio no se recogen esas fórmulas de equidistribución, ¿no? Que sí se recogen, en cambio, en la normativa urbanística. Pues entonces nos vamos a la normativa urbanística. Vamos a detenernos un poquito en este último requisito, para citar una sentencia que me llamó mucho la atención, que lo analiza. Esta sentencia es esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del 30 de noviembre del año 2020. Fijaros, se trata de una edificación que se incluye en el catálogo urbanístico de Gijón y en el proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, y donde se consolida su edificabilidad, ¿no? Y se le limita en un 30%. Esto no había ninguna técnica de compensación y que se incluyese en el planeamiento, y, por tanto, eso era una vinculación de libro, era una vinculación singular de libro. ¿Y qué hace el Tribunal Superior de Justicia? Dice, vamos a practicar una prueba pericial. Se practica una prueba pericial en donde el perito dice que esa compensación sí que se podía conseguir de alguna manera, que era ofreciéndole la oportunidad al promotor o al titular de la edificación de elevar la altura por una de las fachadas del edificio, ¿no? Pero claro, eso no lo decía el plan, eso lo decía un informe pericial, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Tribunal Superior de Justicia de Asturias? Dice, vamos a hacer una estimación parcial del recurso, porque sí caben mecanismos de compensación, que son los que determina o los que indica el perito en su informe, y, por tanto, condenamos al ayuntamiento a establecer estos mecanismos. La verdad es que esta es una solución, a mi juicio, bastante peligrosa porque tú no sabes hasta qué punto esa sentencia se va a poder o no ejecutar, ¿no? Salvo que te diga muy claro el ayuntamiento en el curso del procedimiento, vale, muy bien, sí, vamos a poder compensar, pero difícilmente lo va a reconocer, porque si pudiera hacerlo ya tenía que haber incluido en el planeamiento, que no lo hizo, ¿no? Entonces, consciente el Tribunal Superior de Justicia de esa posible dificultad de la ejecución de la sentencia, incluye en la propia sentencia la coletilla de que, en caso de imposibilidad jurídica o material de poder, jurídica, ¿no?, de poder establecer estos mecanismos de compensación, entonces ya prevé, deja abierta la puerta hacia una indemnización por equivalencia. Bien, si regresamos a los otros requisitos, decíamos que el primero de ellos es que una ordenación urbanística ocasiona una restricción del aprovechamiento urbanístico. Bien, para saber cuándo estamos ante una restricción del aprovechamiento urbanístico, ¿qué es lo que tenemos que comparar? ¿Cuál es el término de comparación válido? ¿Tenemos que ir al planeamiento anterior o tenemos que hacer la comparación respecto de los bienes de los bienes que están tal como están catalogados en el nuevo plan? Tenemos siempre que hacer la comparación con el plan
en el que se establece esa limitación, no con el plan anterior, ¿no? Si queremos ir al plan anterior, únicamente tendremos que hacer la comparación respecto de los bienes que estuviesen sometidos al mismo régimen jurídico que aquel que ahora se cataloga en el nuevo. Pero no podemos decir, como ya se ha visto en alguna sentencia, mire, no, es que claro, ahí hay otros bienes que han sido catalogados, pero que se les ha dado pues otros valores, otros aprovechamientos, se les han respetado determinados aprovechamientos urbanísticos. Yo no, mire, usted no me busque una comparación como término de comparación, todos los bienes catalogados, los demás bienes catalogados, porque puede haber una dispersión, como de hecho hay una dispersión geográfica tan importante que el régimen jurídico no va a poder ser nunca el mismo, ¿no? Entonces hay que siempre, el término de comparación, como dice el Tribunal Supremo, tenemos que ir a términos de comparación estática y no dinámica y buscarla respecto de los bienes ubicados en el entorno o que si vamos al planeamiento anterior que hubiesen sido sometidos al mismo régimen jurídico. Bueno, esto que estoy diciendo lo dice el Tribunal Supremo y son criterios que siguen también los Tribunales Superiores de Justicia, ejemplo de ellos son estos. Bien, hemos visto la regla general para la responsabilidad patrimonial, hemos visto también los criterios que utilizan los tribunales para poder seguir o apartarse de esa regla general del artículo 32 y hemos visto también la regla general y las excepciones en el ámbito urbanístico. Normalmente, cuando las limitaciones derivan del planeamiento, lo normal, lo habitual, es que el propietario de ese bien acude a la impugnación del planeamiento. Impugna el planeamiento bien sea de forma directa o de forma indirecta. Pero hay casos en donde no lo hace y en donde para poder pedir es decir, lo normal es que, digamos, impugna el planeamiento porque no establece esas técnicas o esas formas de equidistribución y diga, bueno, mire, si usted quiere imponer una vinculación singular, es decir, si quiere usted establecer una serie de medidas que suponen una vinculación singular, entonces usted compénseme de alguna manera y esa compensación que se refleje ya en el propio planeamiento. Si no se hace, yo voy a impugnar el planeamiento para que se haga. Y subsidiariamente, en esa demanda, en ese recurso, yo ya pediré una indemnización económica por si no se puede hacer, ¿no? Según lo que hemos visto hasta ahora. Pero ese propietario puede hacer esa misma petición, evidentemente no la nulidad del planeamiento, pero sí esa petición de compensación económica directamente por la vía de la responsabilidad patrimonial, sin necesidad de tener que impugnar el planeamiento. Ojo, tanto de forma directa dentro del plazo de los 2 meses desde que sale publicado, como pasó en el anterior caso, el catálogo, pues sale publicado, la revisión del plan sale publicado, tengo 2 meses y lo impugno. Como por la vía indirecta mediante la impugnación de actos denegatorios de lo que nosotros queremos y que nos lo deniegan porque el planeamiento no lo permite. Podemos entonces acudir a la vía de la responsabilidad. Y si acudimos a la vía de responsabilidad, en estos casos lo normal es que citemos normativa urbanística, que citemos las normas que están en el texto refundido de la Ley de Suelo. ¿Y eso se puede hacer? Pues sí, el Tribunal Supremo lo ha permitido, ¿vale? Esto no solamente es que lo haya permitido el Tribunal Supremo, sino que de la mano de la doctrina del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia también lo están admitiendo. Bien, vamos a entrar entonces ahora en el bloque de la protección del patrimonio arqueológico y de las posibles vías de compensación económica de las limitaciones y de las cautelas arqueológicas. Yo no sé cuánto tiempo me queda, a lo mejor... 15, 20 minutos. Bueno, bien. Vale. Vale, perfecto. Bien, para hablar de la protección del patrimonio arqueológico tenemos que partir primero de la normativa internacional que recoge esta protección, porque a la postre es la normativa que recoge los principios que han inspirado tanto la normativa estatal como la normativa autonómica. Dentro de la normativa estatal tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Estatal, en cuyo artículo 40 se recoge una definición de patrimonio arqueológico. Bueno, se recoge una definición de patrimonio, incluye el patrimonio arqueológico, y yo aquí, como un apunte a mayores, que no tiene que ver con la ponencia, pero bueno, ya que estamos hablando del artículo 40, que sepáis que el anteproyecto de ley por la que se va a modificar esta Ley de Patrimonio Histórico ya introduce en este artículo la definición de patrimonio subacuático. Es curioso porque, en las ponencias que tuvimos del Consejo General de Poder Judicial decía una cosa
muy acertada, Isabel, y es que la Ley de Patrimonio Histórico va por detrás, pero muy por detrás. Han retirado el proyecto, ¿eh? ¿Qué? Han retirado el anteproyecto. ¿Ya está retirado? Sí, sí. Digo, la semana pasada. Sí, hace nada. Retirar el proyecto, lo comentó esta mañana Carlos. Ya no, en todo, en Supongo que le general. harán una revisión general, claro, me imagino. Las propuestas han sido tantas que Ya. supongo que hará una revisión Ya. general. Bueno, hombre, esta no estaba mal, ¿eh? Introducir Sería la única cosa buena. Esto no estaba mal, pero se introducía la definición de patrimonio subacuático, ¿no? Cuando las comunidades autónomas, bueno, que tenemos costa donde va, que tenemos ya en nuestras leyes una definición de patrimonio subacuático. Bien, estas son las leyes autonómicas de las 17 comunidades autónomas que también recogen previsiones normativas, bueno, previsiones, artículos que destinados a la regulación de las cautelas arqueológicas y de la protección del patrimonio arqueológico, ¿no? Bien, cuando hablamos de patrimonio arqueológico y de las posibles vías de indemnización, de compensación económica, nos podemos colocar en dos escenarios distintos. Por eso decíamos al principio la importancia de distinguir entre lo que son las actuaciones preventivas y las actuaciones de urgencia o hallazgos casuales. Los dos escenarios en los que nos podemos encontrar son los siguientes. En primer lugar, aquel promotor inmobiliario que quiere ejecutar obras en zonas que ya son objeto de protección arqueológica o en las que se presume que existen restos arqueológicos. Y el segundo escenario es aquel promotor inmobiliario que, bueno, pues un terreno, una zona que no es ni objeto de protección, ni siquiera hay ninguna presunción de restos arqueológicos, inicia las obras y descubre restos arqueológicos, ¿no? En ambos casos, al promotor inmobiliario, al propietario de los terrenos, se van a ocasionar una serie de perjuicios, claramente, objetivos, es decir, no nos estamos inventando nada, objetivos. Aunque solamente sea pues, la elaboración del proyecto que le va, pues, que está obligado a realizar, bueno, pues, para donde se recojan todas estas intervenciones arqueológicas que le obliga a hacer la Administración. Ya no digamos pues, también el hecho de tener que paralizar las obras mientras no se gestiona la posibilidad de museizar los restos hallados o de obligar a una conservación in situ de las estructuras arqueológicas descubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estos perjuicios son indemnizables? Pues vamos a abrir aquí un paréntesis, porque vamos a hablar primero del papel de los ayuntamientos, el patrimonio arqueológico, que nos ayudará también luego a dar respuesta a esta pregunta. En cuanto al papel de los ayuntamientos, bueno, algunos de los que estamos aquí, que trabajamos en ayuntamientos, que conocemos muy bien a la Administración municipal, por dentro sabemos que el papel es muy importante porque el desarrollo urbanístico realmente puede representar una verdadera amenaza para la protección del patrimonio cultural. Entonces, ese deber de colaboración que le impone no solamente la Ley de Patrimonio Estatal, sino también la normativa autonómica, no solamente de colaboración, sino que estas obligaciones de protección dirigidas hacia los ayuntamientos, si la Administración autonómica tiene que actuar de forma responsable, los ayuntamientos también tienen que hacerlo, ¿no? Esta labor tuitiva de la que hablábamos al principio, que se extiende también a la ciudadanía y que es predicable a todos los poderes públicos, ahí están los ayuntamientos. ¿Y cómo se proyecta esta obligación de defensa? Bueno, pues se va a proyectar a través del planeamiento urbanístico y de la concesión de licencias. Entonces, en primer lugar, del artículo 20.1 de la Ley de Patrimonio Histórico ya les obliga a la elaboración de un plan especial cuando se trata ya de la declaración como bien de interés cultural de zonas arqueológicas. Y esto, bueno, pues en el mismo sentido, todas las leyes autonómicas, ¿no? Por ejemplo, estos son ejemplos, ¿no?, de varias leyes autonómicas con sus artículos donde se recoge la misma obligación, que en el caso de la ley gallega es en el artículo 55. Estos son criterios de actuación fijados por tribunales relacionados con esta obligación, tanto del Tribunal Supremo como de Tribunales Superiores de Justicia. Entonces dice, bueno, pero entonces obligatoriamente sí o sí tengo que elaborar este plan especial, porque a lo mejor yo ocurre que tengo un plan anterior
que no recoge la misma protección que ahora demanda la protección de este bien. Por supuesto que tiene que elaborar el plan especial y no importa para nada que preexistiese un planeamiento contradictorio, y mucho menos si es así, ¿no?, contradictorio con la protección. Y tampoco se puede amparar el ayuntamiento en la inexistencia previa de planeamiento general. Bien, ¿y qué sucede? ¿Qué tipo de plan? ¿Qué tipo de plan tiene que ser? Porque, claro, puede ser un PEPRI. Ya hubo algún ayuntamiento que dijo, nosotros tenemos un PEPRI, que ya tenemos una protección y ya está, es suficiente. No, no es suficiente. Ese plan no es suficiente para conseguir esa protección que demandan esos bienes. Hay que ir al plan especial que prevé la Ley de Patrimonio Histórico y las normativas autonómicas. Y bueno, y por supuesto, siendo así, si hay una contradicción entre lo que dice el PEPRI y lo que dice el Plan General en cuanto a la protección del patrimonio arqueológico, por supuesto, prevalece lo que dice el Plan General. Esta diapositiva daría para hablar la hora y media. Ya ni siquiera 50 minutos, daría para hablar hora y media, ¿no? Más, ¿no? Podría dar lugar, no sé, a todas unas jornadas, es decir, la necesaria coordinación de la Administración municipal y de la Administración autonómica. Estamos hablando de un ámbito de la actividad administrativa en donde concurren competencias de dos administraciones, la Administración municipal en el ámbito de la ordenación urbanística y la Administración autonómica en la defensa y protección del patrimonio cultural, ¿no? La regla general es que no se puede conceder ninguna licencia municipal sin que previamente haya o exista, ¿no?, una autorización administrativa. Bueno, aquí lo del anteproyecto entonces ya podemos eludirlo, ¿no?, que ahí además el anteproyecto incluso eliminaba la posibilidad de acudir a la comunicación previa a la declaración responsable, solamente permitía en patrimonio arqueológico la licencia. Y después, si decimos que es muy importante la coordinación de ambas administraciones públicas, sobre todo en la tramitación de los procedimientos que conduzcan a esas autorizaciones autonómicas y esas licencias municipales, es porque si se producen retrasos en la elaboración y la tramitación de estos procedimientos, ¿cuál es el grado de responsabilidad de cada una de ellas? Si eso ocasiona perjuicios y nos vamos por la vía de la responsabilidad contra ambas administraciones públicas, ¿a quién tenemos que atribuir la responsabilidad? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta nos la da también el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en esta sentencia, en el año 2018, recoge esta regla general que ha sido repetida en sentencias posteriores, tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia, y dice, bueno, pues mire, en el caso de que no podamos acudir a los criterios de distribución de competencia que se recogían en el artículo 140 de la Ley 30/92 y en el artículo 40 y algo, 30 y pico, de la Ley 40, como era el criterio de competencia, interés público tutelado, pues entonces, en el caso de duda, una solidaridad. Serán responsables solidarias sin perjuicio de que una u otra luego repita contra la otra por la parte de responsabilidad que considere que es la que le debe corresponder. Si es el 100%, 100%, si es el 70, el 80, el 50 o el que sea. Y esto es muy importante porque esta regla de solidaridad y de concurrencia de responsabilidad por parte de ambas administraciones públicas, la verdad, a nosotros, a los tribunales, nos soluciona muchos procedimientos en donde quizás el núcleo del debate, el principal núcleo del debate en el procedimiento es el grado de responsabilidad de una administración o de la otra. Por eso es tan importante la coordinación de ambas. Bien, esto ya lo comentamos antes. Estos son, cuando hablamos de actuaciones arqueológicas preventivas, la verdad es que las posibilidades de actuación de las administraciones públicas son muy intensas, tanto que se pueden imponer cautelas arqueológicas, aunque no solo, ya no digamos, es una zona de protección arqueológica, o que se presuma, sino incluso con que haya meras expectativas de que allí haya restos arqueológicos, sí que se pueden imponer cautelas arqueológicas. Y también, incluso, aunque los bienes no hayan sido declarados bienes de interés cultural. ¿Vías de compensación económica? Bueno, pues aquí hay para todo, hay para todos los gustos. Aquí las normas autonómicas, cuando hablamos de actuaciones preventivas, algunas de ellas, muchas de ellas, acuden a la financiación
de las administraciones públicas, ¿no? Entre ellas está la ley gallega, en el artículo 96.7, que dice que podrá colaborar en función de las disponibilidades presupuestarias en la financiación del coste de la ejecución del proyecto de la actividad arqueológica autorizada. Ojo que aquí nada más que habla de la ejecución del proyecto de la actividad arqueológica autorizada. No habla de cualquier otro tipo de perjuicios que se le pueda causar al promotor individual inmobiliario. Y ojo que habla de podrá colaborar. Eso lo hará a través de un sistema de ayudas y de subvenciones, ¿no? Y ojo que también habla de disponibilidades presupuestarias. Es curioso porque con esta ley se vinieron a colmar todas las lagunas y las deficiencias que tenía la ley del año 1995 y que dio lugar a sentencias en donde a la administración pública se le llegó a obligar a indemnizar al promotor inmobiliario a reintegrarle el coste de todos los perjuicios sufridos. Ahora ya hay una ley, ahora los tribunales no pueden adoptar ese tipo de pronunciamientos, ya tienen un límite en la propia norma que dice, no, mire, aquí es la administración la que decidirá si quiere o no quiere colaborar con la financiación, si convocará o no convocará estas ayudas y si las convoca, ya va a fijar el porcentaje en el que va a tener lugar esa colaboración. Y solo lo va a ser para la ejecución del proyecto y solo lo será si hay disponibilidades presupuestarias, ¿vale? Otras normas autonómicas acuden directamente a la vía de la responsabilidad patrimonial. Algunas mediante la cita del artículo 43 de la Ley de Patrimonio Histórico y otras en donde ya específicamente hablan de la responsabilidad patrimonial. Y luego hay otras normas autonómicas que no dicen nada, o alguna que incluso la condiciona, que es el caso de la Ley Canaria. La Ley Canaria dice, bueno, vale, yo voy a reintegrar los gastos siempre y cuando a mí el promotor inmobiliario me demuestre que no tiene capacidad económica para poder hacer frente a ellos, ¿no? Lo cual, bueno, será cuestión de demostrar si efectivamente tiene o no tiene esa capacidad económica para hacer valer esa posibilidad de indemnización por esta vía. Sí, y ya terminamos. Bueno, las obligaciones del descubridor, comunicación inmediata, entrega de los objetos hallados, paralización de las obras de forma inmediata, sobre quién recae la obligación de paralizar las obras, pero lo que me interesa es esto, ¿eh? Si hemos visto las vías de compensación en el caso de actuaciones preventivas, que principalmente es la de la colaboración a través de la financiación, o si no, de la responsabilidad patrimonial, porque, ojo, importante, cuando tenemos una posibilidad de sufragar o de reintegrar gastos a través de las ayudas, eso no significa de que el promotor inmobiliario pueda acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial para conseguir el reintegro de otros gastos distintos de lo que es la ejecución del proyecto. El Tribunal Supremo admite esa compatibilidad. Bien, y para los hallazgos casuales. Para los hallazgos casuales tenemos esto. Dice, ¿cómo podemos compensar económicamente esta paralización de las obras a lo que nosotros nos vamos a ver obligados una vez que descubrimos un resto arqueológico, una estructura arqueológica? Entonces dice ahora la ley, ahora amplió, son más generosos para ellos, para la administración, barren para casa. Antes era un mes, ahora son 2 meses prorrogables por otros 2 meses, ¿no? Pero eso sí, ya la propia ley gallega, en el caso por lo menos de Galicia, lo que no sucede en otras leyes autonómicas, dice, bueno, pasados esos 2 meses, a partir de ahí, es decir, hasta ahí no es susceptible de indemnización los perjuicios derivados de la paralización de las obras, pero a partir de ahí sí que son susceptibles de indemnización. A partir de aquí, como yo voy a dejar la ponencia, va a quedar aquí. A partir de aquí lo que vais a ver son diferentes respuestas, pronunciamientos judiciales en diferentes supuestos. Las he agrupado en sentencias desestimatorias y sentencias estimatorias. Y ahí veréis que los argumentos que se emplean para estimar o para desestimar son muy variados. Ahí va a depender un poco de la casuística, lo que decíamos antes. Va a depender si esta cautela arqueológica ha sido impuesta ya en una licencia. Si en la autorización autonómica también ya se dice que ya es obligación, es decir, que pesa sobre el promotor inmobiliario la obligación de correr con todos los gastos. Va también a depender si hay una pérdida de aprovechamiento urbanístico. Si ese aprovechamiento urbanístico ha sido o no patrimonializado. Va a depender también de la
mayor o menor prolongación de la paralización de las obras. Va a depender también del propio comportamiento del promotor inmobiliario. Tampoco que no sea el promotor que diga, bueno, pues yo no comunico nada y resulta que cuando los restos se descubren o se comunican, pues ocurre que la obra ya ha avanzado y entonces no se ha podido. En fin, es decir, que todo el retraso que luego paralización, que pueda experimentar las obras obedezcan en parte o en exclusiva al propio comportamiento del promotor inmobiliario. Es decir, veréis que hay muchos factores que han sido analizados en cada una de estas sentencias para dar lugar a sentencias estimatorias o desestimatorias. Entonces, por mi parte, nada más. Bueno, muchísimas muchísimas gracias, Dolores, por la exposición, que es un tema que yo sé que requeriría de muchísimas horas para poder tratar todos los asuntos. Esta mañana incluso comentamos, como tú bien sabes, que es otro tema, el de la visita pública y el tema relativo a la indemnización, si encajaría o no la responsabilidad patrimonial, que yo pienso que no, pero hay otras muchas materias más, incluso sobre esto, sobre los que has comentado, que yo creo que requerirían un análisis todavía mucho más amplio que nos daría para horas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si Antonieta tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que habría muchos aspectos, más que hora y media, como decía. Yo creo que necesitaríamos una semana entera mínimo, ¿no?, para desarrollar todos esos aspectos. Pero hay uno que quisiera aquí, que me ha llamado especialmente la atención, si he entendido bien, es la referencia al principio de solidaridad, cuando no está claro el reparto de competencias, ¿no? Y me llamaba especialmente la atención porque en Italia, por ejemplo, se ha razonado exactamente al opuesto. Es decir, cuando no está claro el reparto de competencia, se razona por el principio de la competencia residual. Y como la Constitución italiana le da la competencia residual a las comunidades autónomas, por ejemplo, en este caso, o sea, en el caso, en términos generales, y luego a las entidades locales, pues razonando en estos términos, pues allí la competencia, el Tribunal Constitucional la ha individuado por las entidades en base a ese principio, vamos, no de solidaridad. Y también especialmente, sin embargo, por lo contrario, por lo que se refiere a la protección del paisaje, en base al artículo 9 de la Constitución italiana, allí ha ido razonando más en términos de competencias sobre temas transversales. Es decir, hay áreas donde no está claro que estén específicamente atribuibles al Estado central, por ejemplo, o a la región, o a la comunidad autónoma, porque son subáreas implícitas que tiene que ser el juez constitucional a desarrollarlas, o sea, a encontrarlas, para poder decidir quién es competente. Es decir, desarrolló esas dos directrices, en ciertas maneras, una diferente para la protección del paisaje y luego, en términos generales, lo que se aplica es el principio de la competencia residual. Sí, yo creo que a lo mejor se puede tener una explicación porque la atribución de competencia en materia de responsabilidad está íntimamente vinculado también con las competencias que la propia normativa atribuye a cada una de las comunidades autónomas, a cada una de las administraciones públicas que intervienen en la producción del daño. Entonces, claro, yo no sé cómo está la normativa italiana, si en esta materia también hay un reparto de competencias entre ayuntamientos y lo que sería una administración autonómica u una administración estatal, porque esto pasa también en otros ámbitos. A nivel estatal y comunidad autónoma. Luego cada comunidad autónoma decide si repartir. Entonces tenemos como 20, cada una diferente, según quién haya legislado y quién no. Pero normalmente el reparto es entre Estado central y comunidad autónoma. Claro, aquí tiene su justificación.
Tiene su justificación porque aquí sí que tenemos muy bien delimitadas las competencias, por una parte de los ayuntamientos y por otra parte de las comunidades autónomas. Y porque, además, en virtud del principio de autonomía local, que además lo tenemos recogido en la Constitución, a los ayuntamientos no se les puede decir, oiga, es que usted, bueno, pues vamos a recortarle competencias para que sea la... No, están muy delimitadas. Entonces, como están muy delimitadas de la misma manera que a los ayuntamientos se les beneficia en ese sentido, porque todo el proceso urbanístico les corresponde a ellos, les interesa tenerlo y no quieren soltarlo, vale, pues si tú tienes todas las competencias en materia de proceso urbanístico, entonces tú también vas a tener que responder en el caso de que en el ejercicio de esas competencias contribuyas a la producción del daño. La sentencia que yo citaba del Supremo, en donde se fija el criterio de la atribución de responsabilidad en términos de solidaridad, responde a situaciones en donde las cautelas arqueológicas o las limitaciones en general en este ámbito se imponían o derivaban o se imponían en el planeamiento urbanístico. Y claro, los planes urbanísticos aquí en España tienen un proceso bifásico, ¿no? Y en donde las dos administraciones contribuyen a su aprobación. Es decir, tienen competencias para, bueno, pues el proceso bifásico contribuye no solamente el Pleno del Ayuntamiento para aprobarlo, sino también tiene que estar aprobado por la comunidad autónoma. Y de ahí reside la razón por la que, al estar contribuyendo de alguna manera a la producción del daño ambas administraciones, en el caso de que a través de otros criterios que sí están en la ley contemplados para poder delimitar si la competencia es de una administración o es de otra, si con esos criterios no somos capaces de saber quién es el responsable, entonces esto sí que en beneficio del administrado se atribuye esa regla de solidaridad, que a mí me parece que es correcta y que actúa en beneficio del administrado y sin perjuicio de que no se coloca a ninguna administración en una situación, digamos, de indefensión que luego no pueda repetir contra la otra, ¿no? Para poder reclamar esa... Pero si es algo muy claro de que la responsabilidad es de una y no de otra, ya lo va a decidir el órgano judicial, ¿no? Es cuando no es claro, cuando se acude a esa regla de la solidaridad y en beneficio del administrado. Non sei se hai algunha pregunta máis. No, bueno, yo de todas formas tengo una, muy breve. Me ha llamado poderosamente la atención la sentencia que mencionaste de Gijón, del Tribunal Superior de Justicia de Gijón. Y mi pregunta es, ¿podríamos establecer en la normativa, podría ser una solución, no tanto para las limitaciones singulares, pero sí para tenerlo en cuenta, en la normativa de patrimonio cultural, la obligatoriedad de que los planes urbanísticos establezcan mecanismos compensatorios, ¿no? Bueno. ¿Eso sería una posible solución? Bueno, hacer una previsión en la Ley del Suelo de Galicia, porque tendría que ser en la Ley del Suelo de Galicia, si no los ayuntamientos dirían, bueno, a ver, ¿quiénes son ustedes? Y si no... ¿En la legislación de patrimonial respecto a las cautelas arqueológicas? Bueno, yo no sé, tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero si no también cuando el plan va a la Xunta de Galicia para su aprobación, también se le puede poner algún tipo de reparo. Mecanismos compensatorios. Ahí está, algún tipo de reparo. Digo porque esta mañana incluso hablé durante la exposición de algo que se veía en el ámbito del derecho comparado, como sería, por ejemplo, una compensación de un aprovechamiento urbanístico. Por ejemplo, la imposibilidad de realizar un sótano, que se dé la posibilidad de hacer pues, un parking elevado pues, en otro edificio que puede ser titularidad municipal, incluso la posibilidad de compra de edificios por parte de los municipios para cubrir esas necesidades, que es algo que no es muy habitual. Sin embargo, ver en España y que en otros países sí se... No quiero que se me vea como una contradicción lo que acabo de decir, ¿vale? Es decir, que diga, hombre, ¿cómo tú puedes no ver una solución en que se recoja esa obligación en una norma con rango de legal y que, sin embargo, si veas una solución que ese reparo se ponga en ese proceso bifásico de ayuntamiento y comunidad autónoma? Yo lo que tengo mis dudas, yo no soy urbanista, son simplemente es por las competencias. Es decir, por el principio de autonomía local tengo mis dudas de que
una norma pueda obligarle a un ayuntamiento a que en todos los planes recoja esos mecanismos de equidistribución en materia de patrimonio, de protección de patrimonio cultural. Tengo mis dudas, no digo que no sea posible, porque si es posible... La obligatoriedad que pueden tener los ayuntamientos, la posibilidad de que todos cuenten con el estudio arqueológico oportuno, porque esa es otra cuestión. Claro, es que eso sí que se puede hacer. Si tú no tienes el estudio arqueológico, pues a lo mejor tenemos que establecer estas cautelas, porque no lo sé. Entonces es una cuestión, yo me lo he planteado alguna vez, ¿no? Que a lo mejor habría que estudiar de cara al... De todas formas, por mucho que la ley diga, también lo dice la ley del suelo, el texto refundido, que tienen obligación los ayuntamientos de incluir siempre, es que miro para Beatriz, porque como es la que conozco el ayuntamiento, pues ella, hoy la hago representante de los ayuntamientos. También la propia ley del suelo, el texto refundido, dice que en materia urbanística sí que hay obligación de incluir esos mecanismos, esas formas de equidistribución de beneficios y cargas, y no siempre lo hacen. Precisamente cuando no lo hacen es cuando llegan los problemas de las vinculaciones singulares. Claro. Y no solamente en el ámbito de protección del patrimonio, sino en cualquier otro ámbito puramente urbanístico. Entonces, claro, obligarles, bueno, pues yo tengo mis dudas. Ahora, quizás pues, en ese proceso bifásico decir, hombre, pues a lo mejor aquí deberían de ponerse esos mecanismos de equidistribución, porque, de todas formas... lo cual no significa que tengan derecho a indemnización por otras vías. Por supuesto que sí, y además es lo que te iba a decir. En el caso del TSJ de Asturias, no se dirigió la reclamación para nada contra la Administración, contra el Principado de Asturias, sino únicamente contra el Ayuntamiento, porque lo que se estaba impugnando era el plan, era el catálogo. Entonces, ahí no tenía nada que hacer la Administración autonómica, ¿no? El Principado no tenía nada que ver, eso fue contra el Ayuntamiento. Bueno, pues es una cuestión más a estudiar. Yo lo dejo ahí para la próxima reunión con el Consejo General del Poder Judicial sobre esta cuestión. Mira, es un tema más que podemos tratar. Bueno, muchísimas gracias, Dolores. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Si no te preocupes. Hablamos, vale, por favor. Vamos a continuar ahora falando do patrimonio inmaterial. Mira, le das mi teléfono a la chica de... Sí, sin problema. Gracias, Dolores. Para falar do patrimonio inmaterial, pois vamos a contar con Cristina Sánchez Carretero, a que tamén lle agradezco pois que aceptase participar, porque crédeme que non é fácil atopar a xente que se atreva a falar de moitas das cuestións das que hoxe falamos aquí. O patrimonio material pois a min costoume atopar a alguén e teño que darlle as gracias a Cristina porque, bueno, pois descubrí un valor sobre en relación ao patrimonio inmaterial e sobre todo que aceptase ouvir a falar nestas charlas, que teñen unha parte xurídica e unha parte técnica. Bueno, Cristina Sánchez Carretero é vicedirectora e científica titular do Instituto de Ciencias do Patrimonio, INCIPI, do Consello Superior de Investigacións Científicas, onde coordina a especialidade de Antropoloxía, é presidenta da Asociación de Antropoloxía do Estado Español, formouse como antropóloga e realizou o doutoramento na Universidade de Pensilvania, forma parte da sección de Patrimonio da Consello da Cultura Galega. A súa investigación céntrase nos procesos de patrimonialización nas sociedades contemporáneas, no tema de conflicto e patrimonio e no estudo de novos rituais e novos patrimonios, é autora de máis de 50 artigos publicados en revistas científicas e libros, autora e coautora de 3 monografías e coordinadora de 9 libros colectivos. Entre esos libros destacan El imperativo de la participación en la gestión patrimonial, Madrid, CSIC, 2019, Heritage, Pilgrimage and the Camino to Finisterre, Walking to the End of the World, do ano 2015, Grassroots Memorials, The Politics of Memorializing Traumatic Deaths, do ano 2011, El archivo del duelo, análisis de la respuesta ciudadana ante los atentados del 11 de marzo en Madrid, tamén para o CSIC no ano 2011. Bueno, sin máis, debemos con Cristina Sánchez Carretero, que nos falará dese patrimonio inmaterial ao que alude en diversas ocasións a nosa Lei de Patrimonio Cultural e que, ademais, pon de manifesto a necesidade da protección dese patrimonio inmaterial, non? Moitas grazas. Moitísimas grazas, Isabel. Primeiro pola vosa iniciativa e a asociación tamén por voso empeño, visión, pero tamén quero agradecer ao Consello da Cultura Galega, a súa presidenta,
e ao persoal do Consello, impecable, incansable, a verdade é que cada vez que estou abrallada pola vosa pasión, e tamén a sección de patrimonio. E quero mencionar a Rebeca porque o traballo do foro, que tamén se mencionou en varias ocasións destos anos, en parte, bueno, vou mencionar aquí tamén, creo que é importante por este xiro tamén de concebir unha transformación nas maneiras de xestionar o patrimonio. Isabel mencionaba a necesidade de compartir as linguaxes. Teño que decir que, claro, ata agora tivemos moito vocabulario das normas, da precisión, dos instrumentos legais. Eu vou falar da antropoloxía sobre o patrimonio, pero tamén a antropoloxía para o patrimonio. Tedes que ter en mente que hai moitas maneiras de definir a antropoloxía. Unha que a mí me gusta é que non partimos de intentar explicar a priori, sino de comprender desde dentro as normas non escritas do comportamento. Entón, eu vou a falar tamén analizando parte destas normas escritas, destas legislaciones, intentando entender as lóxicas que están por debaixo. Penso que é moi importante estos intercambios, porque moitas veces desde os modelos que manexamos nunos eidos non nos comunicamos suficientemente, e penso que a interacción é esencial. Hoxe vou falar do éxito da etiqueta Patrimonio Cultural Inmaterial como etiqueta, pero o vacío nas políticas específicas de salvagarda. É moi importante, e o xiro que hai, que trae consigo a Convención da UNESCO de 2003, que cambia de conservación a salvagardar, e como está ou non incorporado nas legislacións, e como ou non podemos ter ferramentas para xestionar eso. A categoría do patrimonio, bueno, e dentro desto, primeiro falaré un poquinho das contradiccións, dos diferentes paradigmas. Isabel tamén mencionaba que temos que superar e chegar a esa visión integradora que desde as políticas europeas nos están a exigir. Eu vou a proponer entendernos máis a nós mesmos, porque son realidades que ten lugar, non é unha secuencia de modelos, de paradigmas, sino que están tendo lugar a la vez. A visión, o especialista en patrimonio que francés, Jean Davallon, mencionaba que o paradigma objetualista ou substancialista, que se pensa que está moi superado na xestión, aínda está tendo lugar para moita xente. Outro modelo máis que algunos chaman antropolóxico, relativista, construccionista, de integrar holísticamente o patrimonio, tamén está sucedendo, e logo veremos os efectos disonantes que funciona esta simultaneidade casi de realidades. Logo falaré de isto. Por último, perdonade, aparece con un 1, es un 3, unha proposta moi concreta, vale? En antropoloxía estamos moi acostumbrados a facer unha crítica dos modelos de xestión e non pasar a ese aspecto. E eu vou a traer como, de feito, en colaboración coa xente do Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico e a PH, onde son innovadores, plantexaron atlas do patrimonio inmaterial. Ahora están máis alá, por iso penso que agora é unha boa oportunidade tamén desde Galicia de plantexar modelos diferentes como estos planes de salvaguarda. Como decía, a categoría do PCI, definida por la UNESCO na Convención de 2003, consiguió un gran éxito e popularidade en todo o mundo. O PCI, o Patrimonio Cultural Inmaterial, desperta un gran entusiasmo, e así as lecturas que se fan desta convención, logo falaremos do inicio desta convención, preséntanse como dúas caras dunha mesma moeda ou dúas perspectivas opostas. A primeira cara refírese ás cualificacións e adxetivacións moi positivas. Innovación, holismo, diversidade cultural, está vencellado a toda a loita polos dereitos, democratización, dinamismo, empoderamiento local. A outra cara céntrase nas dimensións e os efectos non desexados, cuestionamento, continuidade, segmentación disciplinar, xerarquización, fosilización, mercantilización ou expropiación aos súos
seus depositarios. España é o segundo país de toda Europa con maior número de prácticas recoñecidas na lista representativa do Patrimonio Inmaterial da UNESCO e o Rexistro de Boas Prácticas, sumando un total de 20 elementos. Si o miramos a perspectiva a nivel internacional, estamos detrás de China, Francia, Japón e la República de Corea. Todo isto supuso unha gran popularidade nos medios de comunicación, de masas e demanda de recoñecemento de prácticas como PCI impulsadas por los máis diversos actores. E tamén condicionou a aparición de novas legislacións e dispositivos de xestión que reforman o que algunhas autoras chaman o réximen patrimonial. Logo falaremos tamén do que isto implica. Influenciado por la UNESCO, pero con características propias a nivel estatal ou regional. A utilizar o termo patrimonio, como xa mencionaba tamén Rebeca, parto dunha perspectiva ampliamente consensuada dentro das ciencias sociais, aquela que sinala o patrimonio como un proceso característico da modernidade occidental que se va expandiendo progresivamente, pero é un proceso metacultural, é unha valoración, é unha cadena de valor. Logo plantearé a necesidade de revisar, revisitar, para introducir a sociedade civil en todas as fases desa cadea. No proceso de desenvolvemento de instrumentos conceptuais, normativos e de xestión do patrimonio, este termo, patrimonio cultural e inmaterial, é relativamente recente. Hai varias... Esta é a nosa compañera. E supón unha serie de transformacións nas nocións máis expandidas do que a museóloga australiana Laura Jane Smith chama o discurso patrimonial autorizado. Nun sentido estricto, e é unha das primeiras cosas que quero deixar moi clara, porque para a parte técnica de xestión é como un gran dilema, material e inmaterial non son dous tipos de patrimonio, son dúas dimensións que ten todo o patrimonio inmaterial. É dicir, a inmaterialidade non é un atributo do patrimonio, que a Convención da UNESCO en 2003 escollese o termo patrimonio cultural inmaterial para referirse a un tipo de patrimonio foi despois de moitos anos de discusións e de non saber moi ben que termo escoller. O concepto é moi antigo, o concepto, e temos desde logo de Toms o inicio das sociedades de folclore a finales do século XIX, está moi estendido. E temos patrimonio etnolóxico, patrimonio etnográfico, folclore, cultura tradicional, patrimonio vivo. De feito, agora, nas últimas publicacións da UNESCO empezan a sustituir e loitar máis por o termo patrimonio vivo. Entón, porque nun sentido estricto todo o patrimonio ten un componente inmaterial, calquer elemento que se considera digno de ser valorado, conservado e transmitido e polos valores de especial significado que se lle axudican. É dicir, e volvo a repetir porque é unha dos mantras desta, a inmaterialidade é unha dimensión de todo elemento patrimonial, independentemente da súa tipoloxía. Sin embargo, o PCI, por iso diferencio a etiqueta, o PCI, o Patrimonio Cultural Inmaterial, non fai referencia a esa dimensión exclusivamente, senón a unha tipoloxía de patrimonio. É moi interesante para aqueles que estén interesados, por exemplo, Richard Curin, desde o principio de antes de que se chegara a Convención, reflexiona e fai o seguimento, é o representante de Estados Unidos nas comisións que non firmaron da Convención, pero das loitas entre as diferentes geopolíticas terminolóxicas e semánticas para, ao final, adoptar o patrimonio cultural e inmaterial como termo na UNESCO, siguiendo todos os movimentos de dereitos humanos e, sobre todo, das loitas indígenas para que ser reconocidos. En el fondo, que tengamos unha legislación supraestatal a nivel da UNESCO, normativas,
ten que ver con unha necesidade de compensar norte-sur as nominacións. Porque antes a UNESCO tiña diferentes fórmulas tamén de protección do patrimonio das tradicións, de coñecimentos tradicionais locais e diferentes accións. Pero as listas de patrimonio mundial eran exclusivamente do norte. Cando Xapón está en la coordinación da UNESCO e allí moitas das elementos patrimoniais que se protexen non ten la autenticidade porque son renovadas constantemente, os templos que se construen cada certo tempo, pois empiezan a facer esta nova categoría. E, de feito, a categoría de patrimonio cultural inmaterial nace copiando os modelos del patrimonio natural e aí logo falaremos despois do xiro desde a conservación a salvagarda. É dicir, no patrimonio natural, a conservación dos ecosistemas non tendría sentido protexer esta roca concreta ou esta... Temos que protexer o ecosistema que permite a vida que posibilita ese ecosistema. Esa é a lógica que está detrás das figuras de salvagarda, e de aí pasar de conservación a salvagarda, de salvagarda do PCI. É dicir, os modelos de vida, a forma de vida que fai que sexa posible ter unos coñecementos tradicionais, unha serie de categorías. A pesar das apariencias, entón, a patrimonialización de certas prácticas culturais, iso que hoxe damos en chamar patrimonio inmaterial, non pode considerarse unha acción moi nova, debido a que existen precedentes directos tanto en accións museísticas, os museos ao aire libre, ecomuseos, como no tratamento do folclore, que ten unha historia moi larga, e tamén nas legislaciones patrimoniais estatais en referencias a actividades, saberes e prácticas consideradas parte do patrimonio etnolóxico, en outros sitios, aquí en Galicia, patrimonio etnográfico. A mí me gusta reservar a palabra etnografía para facer referencia, como se fai internacionalmente, á metodoloxía, ao proceso metodolóxico propio da antropoloxía. Por iso me parece máis axeitado cando se fala de patrimonio, falar de patrimonio etnolóxico. Xa que en 1931 a Segunda República foi a primeira declaración deste tipo, declarou Monumento Nacional a Festa do Misteri de Elche. O sea, temos declaracións destas categorías desde 1931. A noción foise transformando durante os 30 anos que preceden a publicación da Convención de 2003 e houve traballo de expertos e un intenso debate, como xa mencioné, sobre este tipo de patrimonio. Unha evolución do concepto, pero en paralelo a este proceso, nas contornas dos distintos estados-nación, a expansión do patrimonio etnolóxico ou etnográfico era unha pauta na que cada vez máis se patrimonializaban máis prácticas culturales. De feito, este crecemento do patrimonio etnolóxico nas últimas décadas do século XX visibiliza un conxunto de transformaciones de carácter económico e político que afunden as súas raíces tamén na expansión neoliberal do proceso de globalización. En definitiva, non vou a citar todas as diferentes legislacións que tratan do tema do patrimonio cultural inmaterial, pero vou a recomendar, porque ten unha bibliografía moi precisa, as tesis doctorais sobre patrimonio cultural inmaterial de Gema Carrera Díaz, LIDE, que xa é xeral. Gema é dentro del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a persoa que coordinou o Atlas de Patrimonio Inmaterial, é unha das asesoras tamén do Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial, e logo está a tesis de Sara González Cambeiro específica sobre legislación e patrimonio cultural inmaterial. Pero tamén teño que mencionar
es o libro que poño aí, La salvaguarda del patrimonio inmaterial. Dentro de 15 días, un mes, o tedes disponible na web da Xunta de Andalucía. E aí hai artigos específicos de Mónica Ortiz, que está ahora a facer a súa tesis sobre a legislación de patrimonio cultural inmaterial. Moi interesante o de Luis Pablo Martínez, porque compara as diferentes medidas de salvagarda en las diferentes legislacións autonómicas españolas, vale? Isto é unha primicia, eu teño tamén un capítulo aí e me chegoume las pruebas fai 3 ou 4 días, entón me alegré moitísimo porque dentro de, isto é dentro de un proxecto que é para elaborar unha guía metodolóxica para el diseño de planes especiais de salvaguarda, que é a proposta tamén que traigo aquí, como poder desarrollar no caso galego ese plan especial. Vamos á definición da UNESCO da Convención para a salvaguarda do patrimonio inmaterial. Vou a lerla para logo rescatar algunos dos fíos. Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Que la negrita es mía, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, y pongo esto porque cómo legislar comunidades, grupos y en algunos casos individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. He rescatado aquí unos giros que me parece importante resaltar por la complicación que tiene, no tanto de cómo incorporarlos en la legislación, porque luego veremos que todas estas referencias están poniendo a Galicia como un referente pionero en cómo se incorpora los órganos de consultores de gestión del patrimonio inmaterial, cuando no se han, salvo sí que se ha realizado en las carpinterías de Ribera, ¿vale? Pero frente a la autenticidad, la recreación y la transmisión es el valor. La autenticidad no está dentro de los criterios, pero sí la recreación, la transmisión. Frente a la excelencia o singularidad, la representatividad. Si algo es representativo para todos nosotros, entonces es patrimonio, independientemente de su excelencia. Frente a la importancia del bien patrimonial en sí, la importancia que las comunidades o los grupos, es decir, lo que la UNESCO define como los portadores, definen que es su patrimonio. Y frente a conservar ese carácter vivo, cambiante, dinámico del PCI. Es decir, un giro que se produce desde la conservación a la salvaguarda. Y vuelvo a insistir, ahora mismo, que yo sepa, y por cómo reflejan en la Dirección Xeral, en la web, todas las diferentes, porque es una aplicación muy cercana a la ley, el concepto de salvaguarda se usa como un criterio, pero no como un plan especial que necesite desarrollarse. Por eso decía lo del vacío de momento. La respuesta estatal a la Convención de 2003 es que fue ratificada a los 3 años, ¿no? En 2006. ¿Qué entiende la UNESCO por salvaguarda? Son las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Y aquí lo que podría ser esa cadena de valor, ¿no? Identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión a través de enseñanza formal y no formal y revitalización en sus distintos aspectos. ¿Cómo da respuesta? Se da respuesta desde el Estado a esto. Se crea en 2011 un Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, coordinado por María Pía Timón, y la ley específica, que ha habido muchas controversias de por qué no se incluye en la general, que es ahora una de las de 2015. Y, como vuelvo a decir, en varios trabajos
recientes se mencionan 2 legislaciones autonómicas como pioneras y como ejemplos a seguir. En el caso concreto, un artículo reciente que ha salido en PH, escrito por María Pía Timón y Antonio Muñoz Carrión, se ponen 2 ejemplos de buenas prácticas: el expediente realizado por la Carpintería de Ribera y su órgano de gestión. La verdad es que muy interesante, porque es una respuesta muy concreta de cómo hacer el giro participativo, pero luego veremos los problemas que esto conlleva. También se puso como ejemplo el entroido de Laza, ¿no? Un proyecto que hubo allí. Y se pone también como ejemplo de legislación pionera la Ley 18/2019 de las Islas Baleares. He decidido no poner, y es la siguiente idea que quiero lanzar aquí, no poner ejemplos de todo lo que se hace en patrimonio inmaterial en Galicia, porque no tendría pantallas, me refiero. Lo que hay es un gran desequilibrio entre la cantidad de proyectos, microproyectos, y he puesto este porque es uno muy reciente de aquí de la casa, os Xogos Tradicionais, junto con la Fundación de Xogos Tradicionais, pero os recomiendo visitar las jornadas que se hicieron aquí dedicadas a patrimonio cultural e inmaterial en 2018, pero nada más llegar yo a Galicia, creo que fue en 2000, vinieron aquí María Pía, Gema Carrera también, y el elenco de proyectos que tienen que ver las actuaciones que hay relativas a patrimonio inmaterial son impresionantes. Pero una ausencia, otra vez, luego veremos que no es que sea, o sea, no es culpar a la Dirección Xeral de Patrimonio para nada, luego veremos, porque es que la maquinaria patrimonial y la elaboración de expedientes, o sea, no permite enfrentar nuevos retos como uno de los que voy a proponer aquí, cómo enfrentar a nivel autonómico el hacer unos planes, un plan de salvaguarda que comprenda toda Galicia. Es complejo con los medios y la cantidad simplemente de burocracias patrimoniales, como hemos visto durante toda la mañana, que se tienen que hacer. Es decir, hasta que la maquinaria patrimonial que tenemos no gire en otro sentido, yo la verdad no veo salida para que se puedan emprender otras planificaciones a medio y largo plazo. Vuelvo a las contradicciones, ¿vale?, de la categoría patrimonio inmaterial. Y luego me dices el tiempo. Quedan 20 minutos. Vale, pues gran parte del análisis antropológico se centra en ver los efectos que producen estos diferentes instrumentos de gestión que se activan con la etiqueta patrimonio inmaterial. Disculpade, volvo ao galego. E, de feito, as investigacións etnográficas que se ten feito sobre os efectos da patrimonialización do patrimonio cultural inmaterial, a verdade é que son devastadoras. Autores como Valdimar Hafstein chega á conclusión de que a protección do PCI está a causar en moitas ocasións a súa destrucción. Ollo, estou a falar de medios de salvaguarda que non ten en cuenta as poblacións locais, de como se implementan, de como a participación se está usando só en un efecto cosmético, e aí está o risco, na ausencia de plans concretos donde a salvaguarda se poña no centro. Os conceptos da Convención da UNESCO de 2003 difúndense e anuncian como unha innovación e como unha transformación nas lóxicas de salvagarda, pero múltiples análises sinalan o seu carácter conflitual. O éxito da Convención ten en moitos casos relación cos intereses de carácter xeopolítico, pero tamén coa súa asociación a novos formatos e linguaxes, diversidade, igualdade, democratización, participación, comunidade. Logo veremos tamén as complexidades que hai detrás de isto. Entre as limitacións ou restriccións da categoría patrimonio cultural inmaterial, adoítase sinalar que ese supuesto protagonismo otorgado ás comunidades, e poño entre comillas comunidades, grupos, en algún caso individuos,
ten fortes contradicións intrínsecas nos modelos de patrimonialización actual. A creación das listas que promueve a UNESCO tivo consecuencias políticas, sociais e cognitivas, xa que esta abstracción de realidade, unha vez legitimada por algún tipo de poder, convértese en unha forma posible de manipulación expuesta a diversos contextos políticos e sociais. Outra das cousas que se suele mencionar é que a participación exixida nos procesos de catalogación do PCI pode derivar nun paso burocrático, entrar outra vez nas maquinarias patrimoniais e degenerar en unha pose de participación. Os procesos de patrimonialización salvagarda, aínda que pretenden ser dinámicos, estar abiertos ao cambio, de facto promueven certo estatismo ou fosilización, o que supón un profundo paradoxo respecto a unhas prácticas e coñecementos definidas como vivas e en transformación, tendo en conta que tamén se prepara como un produto para o consumo da industria turística. Pero tamén a propia etiqueta de patrimonio cultural e inmaterial tamén se destacan algunhas achegas desta categoría, e vou a señalar algunhas delas. A primeira, que é un paso máis no proceso que va dunha noción restrictiva e elitista do patrimonio a unha máis incluyente e democrática. Propón reflectir a diversidade cultural, dar cabida a grupos indígenas, minoritarios e permitir a visibilización de novos colectivos na esfera do patrimonial. A segunda sería que, ao salientar a dimensión inmaterial, sublíñase a acción mesma, o aspecto procesual, o carácter vivo, o cambiante destes patrimonios, algo que xa tiña precedentes tanto respecto ao patrimonio natural como ao cultural, incorporando esta visión antropolóxica do patrimonio. E, por último, unha das que se pone máis en valor é que dá protagonismo precisamente a estas comunidades, grupos e suxeitos produtores, depositarios ou portadores dese patrimonio. Pero vamos a ver que hai detrás de como facer, de quen está representando a quen. Non vou a ler a definición dentro da legislación galega porque é copia da UNESCO. O único é que as manifestacións concretas, e sí que é unha novedade, que incorpora a lingua, a toponimia. Todas as demais son as que están recollidas na anterior que comentábamos. Temos ferramentas para facer expedientes desta tipoloxía. Cal é o problema? Aquí en Galicia se están a facer seguindo ferramentas de outros tipos que, como contabas, non só pasa con este, e non é para culpar a ninguén, é que cando se empieza unha categoría nova non se ten, entón os modelos que se ten son copias de outras, e hai un dominio da arquitectura dentro das ferramentas concretas de xestión. Poño aquí unha que está feita por Beatriz Santamarina e un equipo de antropoloxía en Valencia que nos lo mandaron por si queríamos compartir aquí e facer desde os ámbitos de actuación, os sistemas, as fichas concretas, como facer un expediente, os pasos a seguir, todo. Se queredes, escribidme e comparto. A ver, temos ferramentas para como facer estos expedientes, pero, sin embargo, de momento non se están aplicando. Porque non xira en torno un plan especial que salvagarde a práctica concreta. Me explico. Hai moito camiño por percorrer, pero temos modelos. En Brasil, en Colombia, ten moitas décadas nas que ten feitas acordos, planes de salvagarda basados en acordos sociais. Penso que é o momento de mirar
a otros lados para crear algo, y ahora estamos aquí en Galicia en una situación nese sentido moi privilexiada, porque temos un tecido asociativo moi forte, moitas iniciativas, e se poden empezar a hacer cousas como as que agora falaré. Bueno, me paso toda a crítica aos problemas que hai con determinar quen son estas comunidades, grupos, que tipoloxías de grupos. Só decir que hai moitas formas de definir. Unha delas que a mí me gusta son comunidades de prácticas. Hai tamén moita bibliografía, é dicir, xuntamos para facer cosas. En facendo é como podemos definir tamén a comunidade. Como concepto relacional tamén, vale? No fosilizador, no esencializador. Vou a decir unhas cantas cousiñas precisamente das disonancias que se producen no traballo das institucións de xestión patrimonial. O traballo técnico é moi complexo, pero é vital reflexionar sobre a procura de modelos alternativos. E volvo a mencionar que ese era o interés do Foro de Patrimonio organizado polo Consello da Cultura Galega, coordinado por Rebeca Blanco. Desde a miña opinión, é preocupante ver como afecta a vida diaria dos profesionais, técnicos, técnicas, conservadores, conservadoras do patrimonio, uns procedementos que non permiten deixar o tempo e o espazo necesario para repensalos. Uns modos de facer encorsetados por modelos que vemos arrastrando, pero que sabemos que xa están superados. Sabemos que a maquinaria patrimonial é eminentemente unha estructura reactiva, é dicir, reacciona ante os expedientes, as queixas, os problemas. Entón, hemos creado unha maquinaria que está a facer certas cousas, ao mellor hai que seguir facéndolas, pero que non permite facer outras. É dicir, está exhausta, dando resposta á incoación de expedientes, aos procesos administrativos que conlevan, sen personal, sen orzamentos. É necesario ir un paso máis alá. Esta situación non é exclusiva de Galicia, senón que se encadra nas formas de xestión patrimonial actuais, definidas por unha gobernanza neoliberal do patrimonio. E vou Bueno, isto é un traballo con a miña compañera Victoria Quintero Morón, de Sevilla, que colaboramos en diferentes proxectos, e intentando pensar estes modelos da patologización da propia estructura patrimonial e como salir. Plantexamos un análisis desde os chamados estudios críticos de patrimonio para analizar as tensións. Normalmente se fai desde dous extremos, ou bien o paradigma clásico materialista, por unha banda, ou bien un paradigma relativista do patrimonio, seguindo o que comentei de Jean Davalon. Cando Victoria máis eu nos propusimos analizar a presencia simultánea de paradigmas en unha mesma persoa. Por exemplo, eu podo estar convencida de que o obxectivo é ter un paradigma, non sei, crítico ou un patrimonio uno máis parecido á Convención de 2003, pero cando vou aplicar os instrumentos me encuentro en outro diferente. Suxerimos que estes diferentes modelos ocurren a un nivel ontolóxico máis que epistemolóxico, é dicir, cando empregamos este termo de múltiples ontoloxías, non nos referimos a diferentes interpretacións ou epistemoloxías, senón a diferentes realidades activadas simultaneamente. Así, actívanse e desactívanse a propia existencia do patrimonio cultural inmaterial de forma diferente, seguindo un triple eixo das disonancias. Nun primer eixo, varios modelos do PCI poden actuar nunha mesma persoa. Nun segundo eixo, varios modelos actúan simultaneamente en situacións onde diferentes persoas teñen visións diferentes. Por exemplo, aquí intentamos ter unha xuntanza e a túa visión do que é o patrimonio, que é radicalmente diferente, tiene unha esencia diferente a miña. Pero un tercer eixo, que é o que quero insistir aquí,
e as disonancias que hai entre os propios instrumentos de xestión e entre estes instrumentos e as persoas que se encargan de executarlos. Nun primer momento, cando empezamos a pensar sobre isto, o termo que nos venía a la cabeza era esquizofrenia multiontolóxica, é dicir, pero decidimos que utilizar a referencia a unha enfermedade mental como metáfora, primeiro, supoñía unha falta de respeto, pero segundo, estábamos usando mal este concepto. Queríamos referirnos a trastornos de personalidade múltiple e non a esquizofrenia. Queríamos usar a metáfora dun desdobramento de personalidade no que unha mesma persona tópase en certos momentos defendendo unhas posicións sobre a xestión do patrimonio inmaterial e noutras circunstancias, noutros momentos, asumindo outra personalidade conceptual diferente e que podía defender posicións antagónicas. Debido a que actuar desde diferentes... propusimos este término de disonancias porque, de feito, disonancia cognitiva emprégase, son unhas teorías psicolóxicas de Leon Festinger desde 1957, explica a tensión que se produce cando non hai armonía entre os sistemas de ideas, de creencias e das emocións. Esta ansiedade que xera cando simultaneamente se cree en cousas contradictorias ou se cree unha cosa pero realízanse accións contrarias ao que se pensa. Digo isto, non é unha tolería mía, é que penso que estamos a vivir unha situación de completa angustia patrimonial neste sentido. As disonancias máis acusadas, de feito, relacionanse, e volvo a insistir, co uso de diversos instrumentos ou procedimentos de xestión e salvaguarda que poden mesmo ser deseñados pola mesma persona que discrepa deles. Entón, é unha situación moi preocupante. E aquí volvo a poner, temos algunhas ferramentas moi concretas e agora vou ao desexo. Non vou a entrar na crítica. A miña proposta é que se podan elaborar planes de salvaguarda baseados nun acordo social, vencellando investigación, acción participativa e un seguimiento etnográfico. Basamos isto dentro do xiro que supón estas comunidades, grupos, en algúns casos individuos, que ten a Convención de 2003 e que está recollido na lei galega, na lei estatal de 2015 e tamén no Plan Nacional. O gran problema, e aquí mostro algúns dos resultados do proxecto que eu coordinei dentro do INCIPID, que está cando se empieza a exixir esta participación, e os efectos que vimos en unha selección de estudios de caso foi que en todos se estaba utilizando con efectos cosméticos como un requisito máis, como de feito xa se comparamos co patrimonio natural, onde estes comités son un requisito legal. Estas boas prácticas da carpintería de Ribeira que se pon é un comité, pero detrás ese acompañamiento, esos acordos sociais administrativos, e agora vou a poner o exemplo, estas son as conclusións, podedes ver, donde neste proxecto acompañamos cada estudio de caso de un sociograma, un mapa de actores, é algo como un paso previo indispensable, coñecer quen e quen está en relación de que relacións de poder, antes de emprender calquera acción sobre o patrimonio. E como isto demuestra un pouco esa instrumentalización dos procesos participativos que repetidamente é o que se... Isto, vou a poñer dous exemplos, este é o de Brasil. 5 minutos. Vale, pois vou rapidiño, porque sería ver como o acordo social, sempre que este involucrada, sea un acordo administrativo con as diferentes, que volvo, comunidades, grupos, en algúns casos individuos, se pode establecer un plan de salvaguarda baseado no acordo social. Este é o caso de Brasil, isto está tomado directamente das persoas que lo lideran e que levan tempo. Son este conxunto de accións articuladas, se desarrolla mediante unha xestión participativa con herramentas de xestión. É dicir, non é un criterio como aparece aquí no caso galego. É todo un plan de xestión. As diferentes fases, por exemplo, no que está dividido o plan en Brasil.
que parte de un diagnóstico, das ferramentas concretas de participación, de desenvolver unos obxectivos, de definir un como, un quién, priorizar as demandas e logo se chega a un plan de salvagarda. Outro exemplo que traigo é do Colombia, vale? El plan especial que aí levan. Ten en conta que mirar a Latinoamérica, levan moitas décadas de testar a investigación e acción participativa en proxectos moi concretos. Isto é a aplicación desto al tema de patrimonio, vale? É o mismo, os diferentes pasos. Cal é a proposta que traigo aquí, que é combinación con Victoria Quintero Morón, que xa dixen. Bueno, isto sigue sendo da estructura xeral del PES, de Plan Especial de Salvagarda de Colombia. Vale, aquí é unir investigación-acción, é dicir, unir todas as fases da cadea de valor, pero non como fases sucesivas, sino como un conxunto de accións con el objetivo de delimitar esos planes, donde hay la IAP es un proceso recursivo baseado en estos espiral de pasos adaptables, con un trenzado, con un acompañamiento etnográfico para aplicarlo, donde cada caso sexa único, pero que compartan una metodoloxía. Vou a deixar todas estas referencias aquí. Non teño moito máis tempo, pero só quería rematar con dúas ideas. Que usar unha determinada técnica participativa, que é o maior problema da xestión, e por iso as conclusións que os decía que a protección do patrimonio inmaterial moitas veces trae consigo a súa destrucción, pero por esta premisa básica que unha determinada técnica non significa que se traballe de forma colaborativa, e logo que non pode haber procedimentos destos de salvaguarda nin de etnografía e participación a coste cero, que normalmente é o que se entende, que cando, o patrimonio inmaterial vamos a poner moitas cosas porque é algo sinxelo, a xente xa se gusta hacer, entón, non, se queremos ter todo un plan especial de salvagarda, necesita ser unha prioridade. O que temos é, según parece, as especialistas en legislación, pensan que en términos de patrimonio inmaterial a legislación galega é un referente, pois temos unha oportunidade de ser tamén un referente nas metodoloxías de xestión, de chevar ao campo a realidade desto. Bueno, pois con isto acabo. Moitas grazas. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Non sei se tedes algunha pregunta sobre a exposición de Cristina. Muchísimas gracias. Soy siempre yo la pesada. Ya está. Bueno, fuera de broma, me ha parecido particularmente interesante, pero tengo una curiosidad al cruce entre antropología y juristas, en el cruce, porque hablabas de etnografía, de identificación. ¿Sabes qué? Para los juristas tenemos que evitar discriminar, mientras que para otras ciencias discriminar ayuda a categorizar. Entonces, mi duda es en relación a ese proceso, ese modelo que planteas, ¿cómo haces en evitar que se discrimine entre grupos, entre minorías o incluso entre individuos? Gracias. Al beber me atraganté. Espera un momentito. Esa era la parte de 3 o 4 páginas que tenía aquí de crítica precisamente a ese concepto de comunidad, grupo, de cómo hacerlo. Yo creo que si no hay un trabajo, etnográfico o desde otras disciplinas, pero un trabajo que haga ese diagnóstico de quién, dónde, cómo, por boca de quién, qué relaciones de poder, todo lo demás, no, porque no puedes definir quién habla por quién en un determinado momento.
salir de esa... Entonces, y porque las iniciativas, si están basadas en el acuerdo social, implican todo ese entramado metodológico donde haya un acuerdo a múltiples partes y no solo a propietarios de negocios, ¿sabes? O sea, es complicado, pero hay metodologías muy testadas. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, de hecho todo esto en Latinoamérica está muy, vamos, yo creo que hay que mirar a los otros sures para modelos de este tipo. Bueno, moitas gracias pola exposición, Cristina, e eu quería preguntar algo moi concreto en relación ao que comentaches de, non sei se entendín ben, pero claro, como é así todo moi reducido, estou de acordo co que acaba de comentar a compañeira, que daría, bueno, que require dun traballo interdisciplinar ou transdisciplinar, non? Primeiro, quería preguntarte se crees que hai outras disciplinas nas ciencias sociais que poidan traballar directamente coas cuestións relacionadas co patrimonio cultural e material e directamente relacionada co que acabas de mostrar de plans de salvagarda bueno, o exemplo de Brasil, que son metodoloxías de intervención social moi aplicadas desde a pedagogía social e traballando con educadores e educadoras sociais, non? Eso por unha banda. Por outra, xa concretamente, eu non sei se entendín ben na cuestión na que falaches a nivel de disonancia cognitiva e xestión patrimonial, que me pareceu moi acertado e quería saber se neste traballo que nomeaches fixerades un traballo de análisis precisamente do que comentabas, non? De haber detectado que existen que existe esa disonancia cognitiva en persoas concretas ou en equipos de traballo nas distintas administracións, non? É dicir, que si realmente eso se constata, que tendes un estudio ou hai algo, bueno, máis avanzado, quero dicir, nese sentido, que supoño que sí, pero, bueno, quería que, se pode ser que profundizaras un pouco nesto, porque me parece moi interesante. Gracias. Grazas, Mar. La primeira pregunta, claro, por supuesto, sí. De feito, eu falei, a investigación e acción participativa é un proceso onde hai especialistas de ámbito da educación, de traballo social, de antropoloxía, por supuesto, de socioloxía, moitos. Entón, por supuesto, falar dunhas metodoloxías concretas non significa pensar que só desde a antropoloxía podese facer isto, non. E, de feito, mira, de feito, os primeiros inicios ten que ver con teoloxía o sea, con movimentos moi diversos, en medio ambiente, tes especialistas en procesos participativos moi sofisticados, en políticas públicas en xeral, vale? Pero o problema, que o falábamos tamén antes, é que dentro dos cuadros de xestión patrimonial aquí dentro da, bueno, volvo a mencionar a Dirección Xeral, pero non é para culparles, sino todo o contrario, porque necesitaríamos 3-4 veces máis. Non temos profesionais destas lingüistas. A ver, se fala da lingua, pero dentro das, non sei, os cuadros de contratación, eu sí que sei de antropoloxía, anda que hai persoas formadas, non está, ou non poden, non contratan a ninguén, ou non se abren puestos de traballo. Antropólogos non me consta que se están, lingüistas da toponimia sí, pero antropólogos non me consta que se están. Entón, o educadores, educación patrimonial, que é un campo, traballadores, o sea, estamos falando de intervención de políticas públicas, estamos falando de moitos ámbitos, pois claro que sí, pero é un gran problema, mentras que isto que te estou a decir, noutros
a ver, en otros sitios tamén están bastante mal, pero en outras comunidades autónomas, pero non sei, Andalucía, que é un referente, pues, ten un equipo dentro do IAPH destos ámbitos e de educación tamén. Vale, outro era de... Sí. A ver, Victoria Maiseu, o que primeiro que analizamos foi os casos nos que ela traballaba e eu, para dar como forma a un modelo. Entón, fixemos este triple eixo, perdón. Entón, agora plantexamos o modelo teórico, vale? Que iso que te podo mandar o artigo. Analizamos a xestión dos patios da categoría patrimonio material nos patios de Córdoba, todas as diferentes friccións que suponía a preparación de expediente e tal, pero penso que pode dar... A ver, o punto de partida dese artigo era entendernos, non criticar as accións dos outros, sino entender as propias disonancias de nós. Entón, non hemos aplicado máis que a uno desos casos. Te mandaré o artigo, pero sería moi interesante. Sí. Vale. Bueno, eu teño unha pregunta para rematar, Sí. porque todo isto que estamos a falar da salvagarda, do que é o patrimonio material, puxiches como exemplo que se cita por parte dos autores como, referente, non? O tema das carpinterías tradicionais da Ribeira, que non é máis que órganos de xestión deses oficios tradicionais, que é unha das novidades da nosa norma. Do mesmo xeito que se conseguiu elaborar respecto dos oficios tradicionais, esos órganos de xestión para a salvagarda, e que hai outros campos, mañá veremos un deles no tema da toponimia, que tan importante é para, por exemplo, tamén o patrimonio arqueolóxico, onde existe ese instrumento de Galicia nomeada, que tamén é un mecanismo de salvagarda, de recollida do que é o patrimonio material da toponimia. A miña pregunta é, esa xestión, eses plans de salvagarda, deben existir a nivel xenérico para todo o patrimonio inmaterial ou para cada categoría de patrimonio inmaterial, por exemplo, para a toponimia, para os oficios tradicionais? Sería preciso elaborar ese plan? É dicir, ese plan debe ser un plan xeneral ou deben ser plans aplicados á tipoloxía dos diferentes elementos de patrimonio inmaterial? Non sei se me estou explicando. É dicir, temos que ter un plan de salvagarda xeral ou baile un para a toponimia, outro para os oficios tradicionais, outro para as festas, outro para o coñecemento do universo, outro para a lingua. Non sei se me explico, porque me parece moi difícil a amplitude dun plan de salvagarda. Amplitude metodolóxica. A base é que é un acuerdo social no sitio que se pretenda desenvolver. Pode ter un plan especial de salvaguarda, ese o nome, para aplicar sempre en un territorio concreto. Entón, nese territorio, mediante acordo social, se decide cal son as prioridades de salvaguardar as festas, a toponimia, dentro de unha... Entón, aí está moi ben sellado a educación patrimonial, pero a educación patrimonial de un xeito moi reflexivo. É dicir, non vou a dicirte que é o máis interesante da túa zona. A cuestión é que... O modelo dos órganos de xestión, por exemplo, das carpinterías de Ribeiras, a, digamos, un territorio moito máis amplio da comunidade autónoma. Explícome, aí se decide nese órgano xestor que é o que, digamos, debe ser o xeito de protección, que dentro dos oficios tradicionais, decídese como vai a ser esa xestión, propós ese modelo, pero con carácter Non, moi diferente, porque os órganos de xestión a ver, non coñezo a fondo, pero os órganos de xestión da Carpintería de Ribeira son as persoas acreditadas dentro das asociacións que mandan a súa representante, hai un representante da Dirección Xeral, sería como en investigación e acción participativa como un grupo motor das persoas. Vale, se trataría de que a partir de aí, ese grupo, se fixera unha diagnose de quen e de como facer ferramentas participativas para que se escolleran o sea, eso sería un nivel. Eso sería como os representantes dos representantes alá. Isto é outra maneira de xestión con metodoloxías participativas nas que non son só os representantes das asociacións os que están alá. Por iso mencionaba a importancia
de elaborar ferramentas como os mapas de actores, os sociogramas, moi imbricados nas metodoloxías de investigación e acción participativa, porque ademais dos representantes de unha ou outra necesitas ver, por iso é implicado nun territorio concreto. A Carpintería de Ribera é unha nominación de toda, non? Es que agora non... Coñecedes o expediente? Si, os coñecementos tradicionais vencellados ao facer a Carpintería de Ribera. Vale? Isto sería anclado no territorio, que é diferente. De acordo. Bueno, non sei se... Sí, perfectamente. E logo estábamos a falar, que falamos este mediodía tamén da extensión do concepto da xestión que se fai noutros ámbitos xa moi estudiados, como ser o patrimonio arquitectónico, que é un erro, a outros patrimonios como mesmo o arqueolóxico ou tamén o inmaterial, non? Que teñen necesidades moi distintas, non? E isto sí é algo do que estamos a pecar habitualmente, non? A veces a primacía da arquitectura do patrimonio arquitectónico e da súa xestión sobre o restante patrimonio. Isto é algo de que peca bastante a administración pública, como xa falamos este mediodía, non? Hai que propulsar o cambio. Pois sí. Bueno, non sei se temos máis preguntas. Una pregunta muy breve. Gracias por la disertación que nos apuntó tantos problemas como soluciones, o más problemas, evidentemente. Tradicionalmente, a literatura sobre antropología e etnografía nos falaban de dúas materias en íntima relación e moi viradas para o estudio dos pueblos primitivos. Agora nos plantexa a definición que dio antes, se non me equivoco e non interpreté mal, falaba de la etnografía como una metodoloxía do estudio de antropoloxía. Non sei se é exacto o que capté. Podería ampliarnos esta definición, porque, por lo menos para mí, non quedou exactamente clarificada. Sí, a palabra etnografía se suele usar no ámbito internacional, estou a falar, o bien para o produto de que se escribe a etnografía, entón como o libro, ou o proceso metodolóxico global da antropoloxía, vale? Esa división que está, bueno, pues entre etnografía como o antropoloxía, como lo chamou, dos pueblos primitivos, eso xa, a ver, eu non que non a comparta, é que dentro da literatura non se emplea así. A antropoloxía en casa, chamarla etnografía, non? E a antropoloxía de fora, chamarla antropoloxía. Eu, como uso a palabra etnografía, é para referir o ben ao proceso metodolóxico global que se emplea no traballo de campo etnográfico para facer antropoloxía, ou ben para o produto que se chama monografía que sae desa investigación, que é unha etnografía. Sí, internacionalmente. A ver, o que pasa que claro, a historia non quero ser como colonial dentro, a historia en Galicia, a etnografía ten un referente moi concreto para falar precisamente de moitas do patrimonio inmaterial, das tradicións, de falar, cando se fai etnografía, se fai eso aquí en Galicia, pero non é o uso que é fora nas outras comunidades autónomas ou noutros países se usa de xeito común. O máis cercano sería no ámbito alemán Volkerkunde e Volkskunde. El Volkskunde como el folclore e la etnografía en ese sentido, el Volkerkunde, la antropología hecha fuera de las fronteras, pero son diferencias que no... Pero no quiero parecer así, porque es que aquí se siguen utilizando en Galicia, ¿vale? Pero fuera, digo, en otras comunidades autónomas o en otros países etnografía hace referencia a eso, o bien a la metodología o bien a la monografía que resulta después de un trabajo de campo etnográfico, es la etnografía. Bueno,
Se non hai inconveniente, pídeme desde o Consello que reduzcamos o tempo de descanso, que ahora habería unha pausa de media hora. Son menos 25, podemos volver a menos 10 para non vernos tan pillados de tempo ao final, porque o Consello ten que cerrar ás 8 da tarde, así que, se vos parece ben, pois continuamos despois deste descanso, repito, solamente hasta menos 10, coa última das intervencións do día de hoxe, que nos vai a falar da declaración dos bens como de interese cultural desde o punto de vista técnico, o procedimento técnico. Moitas grazas. Gracias, Cristina. Gracias a ti.